Me llamo Renata Guzmán, tengo 34 años y vivo en la Ciudad de México. Mi historia empieza con una mentira, una de esas que se cuelan por la puerta trasera del corazón y se instalan sin permiso. Hace apenas unos meses, Julián, mi entonces pareja, me dijo que estaría fuera por trabajo. Es un proyecto enorme, Renata, me aseguró una noche con la misma seriedad con la que solía hablar de nuestras finanzas o de nuestros planes de futuro. Se lo tomó tan a pecho que hasta sus gestos parecían ensayados. Una ceja ligeramente alzada, la mirada fija en algún punto incierto detrás de mi hombro, como si estuviera calculando los kilómetros que lo separarían de mí. Y yo, ingenuamente, le creí. Mi cerebro, entrenado para la mercadotecnia internacional y las complejidades de los mercados globales, de repente se volvió ineficaz. Había algo en su forma de hablar, o quizá en la rigidez de su postura, que no cuadraba con la naturalidad que siempre nos había caracterizado. Pero la Renata enamorada, esa que había construido un futuro idílico a su lado, decidió hacer caso omiso a las señales de alarma que mi intuición gritaba a voz en cuello. Una sonrisa aquí, una promesa allá. Cuando regrese, te llevo a cenar a ese lugar que tanto te gusta, ¿recuerdas? Y yo le creí. Quería creerle. Necesitaba creerle. Llevábamos 3 años juntos, una relación que al menos para mí se sentía sólida como un roble. Habíamos superado crisis laborales, desacuerdos familiares y hasta el desafío de vivir entre 2 ciudades. Habíamos hablado de matrimonio, de hijos, en fin, de todos esos sueños compartidos que anclan a 2 personas. Él era el consultor financiero brillante, el hombre que me hacía reír, el que me apoyaba en mis locuras empresariales, incluso el que me impulsaba a invertir en esa villa de Valle de Bravo que tanto amaba. ¿Cómo iba a dudar de él? Recuerdo que esa noche, antes de que se despidiera con un beso fugaz en la frente, me preguntó si me sentía bien. Un poco dispersa, supongo, le respondí, tratando de quitarle importancia a la punzada de inquietud que sentía. Él sonrió, una sonrisa quizá un poco más forzada de lo habitual, y me dijo: «Ya verás cómo estos 5 días se pasan volando. Te llamo apenas llegue». Y yo, con todo mi amor, le respondí: «Te voy a extrañar mucho». Buen viaje. Julián se fue a la mañana siguiente, no sin antes dejarme un mensaje de texto deseándome un buen día. Yo me desperté con una vaga sensación de ausencia, pero me obligué a concentrarme en mi trabajo. La verdad es que me sumergí en el a propósito, una táctica que siempre utilicé para evadir lo que no quería sentir o pensar. Era mi manera de aplacar la voz interior que murmuraba: «Algo no está bien, Renata. ¿Sabes lo que se siente ver cómo todo tu amor se esfuja de tus manos mientras otro ocupa tu lugar, descaradamente, en tu propia vida, en tu propio hogar, en ese espacio que con tanto esmero habías construido? Es una sensación helada que te recorre la espalda, un golpe que te quita el aliento. Te hace cuestionarte cada palabra, cada beso, cada promesa. ¿Alguna vez te han mentido con tanto descaro que te hizo replantearte quién eras? No solo quién era él, o quién era esa otra persona, sino quién eras tú por haber caído en la trampa. La confianza se pulveriza, la autoestima se tambalea, y de repente, la imagen que tenías de ti misma, la de una mujer inteligente y perspicaz, se resquebraja frente al espejo. Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias llenas de drama, traición y dulces venganzas, suscríbete al canal. Porque esto apenas empieza. Antes de que esta historia se tiñera de mentiras y traición, existía un lugar que para mí representaba la libertad, el amor y la promesa de un futuro. Me refiero a la villa en Valle de Bravo. La villa, así le decía yo, con un cariño que solo se le tiene a los sueños hechos realidad. Comprarla fue una odisea, una inversión significativa en todos los aspectos. No era solo un inmueble. Era un refugio, un escape del ajetreo de la Ciudad de México, un lienzo en blanco para construir recuerdos. Recuerdo el día exacto en que la vi por primera vez. Era una tarde soleada, con el lago brillando a lo lejos y el aire fresco llenando mis pulmones. Estaba casi en ruinas, para ser sincera, pero en sus muros desgastados y en su jardín descuidado, yo vi un potencial ilimitado. Vi los atardeceres desde la terraza, las mañanas de café en el jardín, las reuniones con amigos, las cenas románticas. Lo vi todo. Julián me acompañó en el proceso. Al principio se mostraba ilusionado con el proyecto. Sus ojos brillaban mientras hablábamos de convertir ese lugar en nuestro paraíso personal. Imagina las posibilidades, Renata, me decía, con ese carisma que tanto me había enamorado.
Me acompañó a verla varias veces, a pesar de que el proceso de compra y remodelación era íntegramente mi responsabilidad financiera. Él aportaba ideas, entusiasmo, y en ese momento pensé que también un compromiso genuino. Entre los dos, o al menos eso creía yo, teníamos un sueño que yo costeaba sola. Mi trabajo como mercadóloga internacional me había permitido ahorrar e invertir de manera inteligente, y esta villa era la realización de años de esfuerzo y sacrificios. Cada viga restaurada, cada azulejo elegido, cada planta sembrada en el jardín llevaba mi huella, mi amor, mi esperanza. Recuerdo que pasé meses buscando los muebles perfectos, combinando texturas y colores para que cada rincón reflejara nuestra personalidad. O mejor dicho, la que yo creía que teníamos como pareja. El salón principal, con sus vistas al lago, lo decoré con tonos neutros y toques de azul turquesa, evocando la tranquilidad del agua. La chimenea, que él insistió en que fuera de piedra volcánica, se convirtió en el corazón de las noches frías. Había un rincón de lectura con una hamaca doble donde fantaseábamos con pasar las tardes de lluvia, perdidos entre libros y caricias. La cocina la diseñé pensando en nuestras cenas, con una isla, tal perfecta para preparar desayunos juntos. Y la habitación principal. La habitación principal. Era mi oasis, un espacio de paz con una terraza privada donde solía meditar por las mañanas. Pero más allá de la decoración, la villa era nuestra cápsula del tiempo, el lugar donde se suponía que nuestros planes más grandes cobrarían vida. Hablábamos de casarnos allí, bajo el gran ahuehuete que dominaba el jardín, con el lago como testigo. Imaginábamos a nuestras familias riendo, a nuestros amigos bailando y el altar adornado con flores silvestres. Él elegía los vinos para las futuras celebraciones y yo, las canciones que sonarían. Incluso bromeamos sobre transformar el pequeño anexo en una guardería, algún día. Para mí, cada ladrillo de la villa estaba impregnado de afecto, cada rincón susurraba nuestros nombres. Era más que una propiedad, era un testamento a la fe en nosotros, un monumento a la vida que queríamos construir juntos. Yo ponía mi dinero y mi alma en ese lugar con la certeza de que él ponía su corazón. Creía ciegamente que compartíamos el mismo respeto por ese refugio de amor que se había convertido en el anclaje de nuestro futuro, en el escenario de nuestros mayores sueños. Qué equivocada estaba. La villa era un secreto, sí, pero no el que yo pensaba. Era el secreto que él ocultaría bajo mis propias narices. Era una noche de miércoles cuando Julián me soltó la bomba. Recuerdo que estábamos cenando, algo rápido después de un día largo de trabajo para ambos. El ambiente era tranquilo, casi rutinario, lo que hizo que sus palabras resonaran con una extraña gravedad. Renata, me voy a Monterrey por 5 días. Es un proyecto de consultoría financiera, algo millonario, una oportunidad que no puedo dejar pasar. Su voz sonaba diferente, un deje de nerviosismo que intentaba disimular con una falsa calma. Se movía inquieto en la silla, evitaba mi mirada directa, y sus manos, que normalmente eran firmes y seguras, jugueteaban con la servilleta. Es de último momento, añadió como si eso explicara la prisa y la falta de planificación, algo muy ajeno a su forma metódica de ser. Le pregunté si había conseguido el vuelo, si tenía el hotel reservado, los detalles que a mí siempre me gustaban saber. Sus respuestas eran vagas, escuetas. Decía que su asistente se encargaba de todo, que no me preocupara. Sentí una punzada de preocupación. No era por el viaje en sí, sino por su actitud. Julián, el consultor financiero pulcro y organizado al extremo, el que siempre tenía todo bajo control, parecía desorganizado, incluso agitado. Sus excusas sobre el aparente estrés de un proyecto millonario me parecieron convenientes. Creí, en mi ingenuidad, que era simplemente la presión del trabajo. ¿Quién no se pone nervioso antes de un proyecto importante? No te presiones mucho, cariño. Aquí te espero, le dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Lo que sí me pareció sumamente raro, y de hecho no le di la importancia que tenía en ese momento, de que Julián se fue sin su laptop. Su laptop. Para él, su computadora era una extensión de su brazo. Un consultor financiero sin su herramienta de trabajo principal era tan inusual como un chef sin sus cuchillos. Cuando se lo hice notar, me respondió con una excusa igualmente extraña. Oh sí, me la van a entregar allá, es la nueva del proyecto, con software especial y bla, bla, bla. La historia sonaba a invento sobre la marcha, pero mi cerebro, empecinado en confiar,
prefirió ignorar la bandera roja. Por supuesto, compartí mis inquietudes con Mariana, mi mejor amiga y mi abogada de confianza. Ella, siempre pragmática y con un sexto sentido para detectar las mentiras, escuchó con atención mi relato. ¿Así que se va 5 días, sin laptop, y está extrañamente nervioso? ¿Y no te da más detalles del proyecto millonario, Renata? A mí eso me huele a chamusquina. Su voz, aunque teñida de su sarcasmo habitual, denotaba real preocupación. Yo me negué a creer lo peor. No seas dramática, Mariana. Es Julián. Es estrés. Un proyecto importante. Seguro está presionado y por eso está un poco inusual. Me aferré a mi optimismo, a la imagen idílica de nuestra relación. No quería ni siquiera considerar la posibilidad de que me estuviera mintiendo, y mucho menos por algo tan devastador como una infidelidad. La sola idea me revolvía el estómago. Pasaron los días, y me aferraba a la rutina y a los mensajes esporádicos de Julián. Mensajes cortos, sin la calidez de siempre. Todo bien por aquí, con mucho trabajo. Te extraño. Estoy muy cansado. Y yo, como una tonta, repetía: qué bueno que te esté yendo bien, amor. Descansa. Entonces, el primer crack en mi burbuja de negación apareció. Fue un domingo por la tarde, mientras revisaba mis redes sociales. Una conocida de esas personas con las que solo tienes contacto a través de Instagram había subido un par de historias del fin de semana. Nada fuera de lo común. Estaba en Valle de Bravo, en un club que ocasionalmente frecuentábamos con Julián. Un paisaje hermoso, la gente divirtiéndose. Y de repente en una de las historias, algo que mi mente intentó descartar de inmediato. Una imagen borrosa en el fondo de una foto grupal. Un auto. No, no era un auto cualquiera. Era una camioneta blanca. Un modelo específico. Y aunque la foto no era de alta resolución, la vi. La vi y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era idéntica a la camioneta de Julián. Pero, ¿qué hacía su camioneta en Valle de Bravo si se suponía que estaba en Monterrey? La voz de Mariana resonó en mi cabeza. Huele a chamusquina. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La calma que había intentado mantener por días se desvaneció en un instante. Mis sospechas se desataron, y esta vez ya no pude negarlas. La voz de Mariana, llena de esa perspicacia que siempre la caracteriza, irrumpió en mi teléfono como un trueno en un día soleado. Renata, necesito que veas esto. Ahora mismo. Te lo mando por DM. Su tono urgente me advirtió que no era de sus bromas sarcásticas habituales. El corazón se me aceleró. Minutos después, mi celular vibró con la notificación. Era una historia de Instagram. La abrí con un presentimiento. Era una foto de mis conocidos en Valle de Bravo, disfrutando de un fin de semana. Como ya les había contado, una de mis amigas de la universidad había compartido una historia en sus redes, y Mariana, con su habilidad innata para conectar los puntos más improbables, la había encontrado. Mis ojos recorrieron la imagen hasta que se detuvieron en un detalle que me heló la sangre. En el fondo, estacionada frente a la villa, estaba una camioneta blanca. No cualquier camioneta. Era la camioneta de Julián. Imposible confundirla. Tenía esa calcomanía de la empresa para la que trabajaba, una pequeña imperfección en la defensa delantera que solo yo conocía, y ese modelo que él tanto presumía. Mi primer instinto fue negarlo. No, no puede ser. Debe ser una coincidencia. Hay muchas camionetas blancas en el mundo. Mi mente racional intentaba desesperadamente buscar una explicación lógica, alguna excusa para desestimar lo que mis ojos veían con cada vez más claridad. Pero la ansiedad comenzó a consumirme, un nudo apretándose en mi estómago con cada segundo que pasaba. La imagen de Julián nervioso, sin su laptop, y esa historia vaga de un proyecto millonario en Monterrey se reprodujo en mi cabeza como una película de terror. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de don Evaristo. Don Evaristo ha sido el velador de la villa desde mucho antes de que yo la comprara. Es un hombre mayor, sabio, con unas manos curtidas por el trabajo y una mirada que lo ve todo. Siempre lo he considerado como un padre suplente en Valle de Bravo, el guardián de mi pedacito de paraíso. Su lealtad hacia mí era inquebrantable. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Don Evaristo? Soy Renata. Disculpe la molestia tan tarde, pero... Mi voz se quebró un poco, intentando mantener la compostura. Necesito saber algo. ¿Ha ido alguien a la villa este fin de semana? ¿O en estos días? Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Un silencio que se sintió eterno, cargado de una verdad que yo ya temía. Entonces, su voz, pausada y respetuosa, pero con un matiz de incomodidad, respondió: «Sí, señorita Renata». El joven Julián llegó el viernes por la tarde. Y vino acompañado de una señorita. Cada palabra fue como una daga. «¿Una señorita?», logré balbucear, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones. «Sí, señorita. Se les ve muy contentos, de aquí para allá». La vi entrar con él, y don Evaristo se detuvo, como si le doliera darme más detalles. «Están en la villa ahora mismo, señorita. De hecho, vi su camioneta esta mañana». En ese instante el mundo de Renata se derrumbó. No hubo gritos, ni lágrimas inmediatas. Solo un vacío helado que lo consumió todo. La imagen de la camioneta blanca en la historia de Instagram cobró un significado devastador. Mi villa. Nuestro secreto. El lugar que con tanto amor había construido, el santuario de nuestros sueños, se había convertido en el escenario de la más dolorosa de las traiciones. El aire se volvió pesado, la habitación giró a mi alrededor. Aquella punzada de inquietud de la noche del miércoles se manifestó ahora como un dolor agudo, insoportable, que me atravesaba el pecho. Julián no estaba en Monterrey por un proyecto millonario. Estaba en mi villa, con una señorita, usando mis cosas, disfrutando de mi inversión, probablemente riéndose de mí. La rabia empezó a hervir lentamente bajo la superficie de mi tristeza. La traición no era solo emocional, era una invasión a mi espacio sagrado, a mi hogar. Y entonces, en medio de la desolación, un pensamiento frío y calculado comenzó a formarse en mi mente. La desesperación se transformó en determinación, y la tristeza en la semilla de una venganza que él jamás esperaría. El mundo se había derrumbado, sí. Pero yo no era de las que se quedan tiradas entre los escombros. La conmoción inicial pronto dejó paso a una ráfaga helada de lucidez, dolida, sí, profundamente, pero también estratégica. Mi cerebro, el cerebro de la mercadóloga que resuelve problemas complejos, empezó a funcionar a toda velocidad. Confrontar a Julián allí mismo, en ese instante por teléfono, era darle la oportunidad de mentir, de manipular, de excusarse. Y yo no quería eso. Quería justicia, sí, pero también una lección que no olvidaría. Así que, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, decidí no confrontarlo directamente. No le enviaría un mensaje furioso, ni lo llamaría para exigir explicaciones. Nada de eso. Mi venganza sería silenciosa al principio, pero ensordecedora al final. Lo primero que hice fue tomar una botella de mi vino tinto favorito, un tempranillo robusto que solía guardar para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial, aunque no del tipo que hubiera deseado. Me serví una copa, respiré hondo, y dejé que el líquido cálido me relajara el cuerpo mientras mi mente seguía maquinando. Mariana fue la primera persona a la que llamé después de la conversación con don Evaristo. Su voz, siempre firme, me dio la seguridad que necesitaba. Le conté todo con una calma forzada que la extrañó. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Renata? ¿Julián en tu villa con otra persona? La incredulidad se mezclaba un poco con él, te lo dije, implícito en su tono. Más que segura, Mariana. Don Evaristo lo confirmó. Y tengo la foto. Necesito tu ayuda. No quiero una confrontación. Quiero que esto sea legal. Quiero que se arrepientan de haber invadido mi espacio. Mi propiedad. Mariana, como la buena abogada que es, entendió al instante. ¿Qué tienes en mente? Su voz ahora era pura estrategia. Voy a reportar un robo, le dije con una voz tan serena que casi me asustó, o mejor dicho, una entrada no autorizada a la propiedad. Una usurpación. No los quiero fuera como si nada. Quiero que la autoridad se presente, que los encuentren adentro, aunque están cometiendo un ilícito, que se sientan el peso de la ley. Es mi villa, Mariana, mi inversión, mi santuario, y la están profanando. Ella guardó silencio por un momento. Es un movimiento osado, Renata. Pero brillante. Tendremos que ser muy precisas con la demanda para que todo salga según lo planeado. Pasamos las siguientes horas, con mi copa de vino tinto a un lado, redactando la demanda. Mariana me guiaba por el laberinto legal, explicándome cada término, cada implicación. No puedes acusarlos directamente de robo de objetos, porque no sabes qué han tomado. Pero sí puedes denunciar la entrada sin tu consentimiento, la posesión ilegal de la propiedad. Eso, Renata, es un delito serio. Pintamos el acto como una usurpación.
Argumentamos que, como propietaria única de la villa, no había autorizado su entrada, ni la de ninguna persona que ellos hubieran introducido. Yo tenía todos los documentos para probar la propiedad: las escrituras, los recibos de pago de los servicios, los impuestos, las facturas de la remodelación y el mobiliario. Todo a mi nombre. Julián, a pesar de sus promesas, nunca había invertido un solo peso legalmente. Todo estaba a mi nombre. El hecho de que Julián tuviera llaves de la villa se convirtió en un detalle crucial. Las llaves que tenía las obtuvo bajo la premisa de una relación de confianza, ahora rota. No tenía permiso para traer a terceros a la propiedad sin mi consentimiento explícito, argumenté, siguiendo el consejo de Mariana. Eso transformaría su acceso, aparentemente legítimo, en una usurpación. Una vez que teníamos la denuncia redactada, mi mente ya no pensaba en el dolor de la infidelidad, sino en la ejecución del plan. Contactamos a la policía local de Valle de Bravo. Presentamos la denuncia formal con todos los detalles. Sabía que la situación se escalaría rápidamente. Un reporte de usurpación de propiedad, especialmente con los documentos en regla, podía provocar una investigación formal y la intervención de las autoridades. Mi dolor se estaba transformando en una fuerza fría y calculada. La imagen de Julián en mi villa, con su señorita, me daba la energía necesaria para mantenerme firme. No habría gritos ni lamentos, habría hechos. Y esos hechos tendrían consecuencias. La trampa estaba puesta. Los invasores, por ahora ajenos al volcán que estaba a punto de entrar en erupción, seguían disfrutando de mi hogar. Pero no por mucho tiempo. Mi dulce venganza estaba a punto de servirse. Y sería en la villa. Mi villa, la tensión en el ambiente era palpable. Después de presentar la denuncia, Mariana y yo regresamos a mi departamento en la Ciudad de México para cambiarnos de ropa y preparar los documentos. Mientras lo hacíamos, la policía de Valle de Bravo, a quienes habíamos puesto al tanto de la situación y a quienes mi abogada había presionado con argumentos legales sólidos, se dirigían a la villa. Mi corazón latía desbocado no de miedo, sino de una mezcla extraña de rabia y anticipación. Guardo la llamada de los oficiales. Señora Guzmán, hemos llegado a la propiedad. Hemos detectado movimiento en el interior. Nos encontramos ingresando en este momento. Las palabras resonaron en mis oídos con una mezcla de justicia inminente y morbo. Sabía que el escenario que don Evaristo había descrito, el de Julián y su acompañante disfrutando de mi villa, estaba a punto de volverse un caos. Minutos después de que la policía ingresara, llegó otra llamada. Señora Guzmán, hemos localizado a una mujer en el jardín. Dice ser la esposa del propietario. La sangre me hirvió. ¿La esposa? La desfachatez era impresionante. Esa señorita tenía nombre. Era Camila de la Vega, y por lo que se decía en redes sociales, era una influencer wannabe, experta en vivir de lujos ajenos. Imaginarla paseándose en mi jardín, en mi bata de seda porque claro, como no iba a usar mis cosas. Mientras se autodenominaba esposa del propietario, era la cereza del pastel de su insolencia. En ese momento Mariana y yo ya estábamos en camino hacia Valle de Bravo volando bajo. Yo llevaba en el asiento de al lado el folder con el título de propiedad de la villa, los recibos de las transferencias de pago, cada factura de la remodelación y la decoración. El folder se sentía como un escudo, una armadura contra la traición. Llegamos a la villa en medio de un pequeño revuelo. Varias patrullas estaban estacionadas frente a la entrada. Había un par de vecinos curiosos asomándose desde sus propiedades, atraídos por el movimiento inusual. Bajé del auto con la cabeza en alto, el folder apretado contra mi pecho. 2 agentes de seguridad, que Mariana había contactado para que nos acompañaran, se posicionaron discretamente detrás de nosotras. Al entrar al jardín, la escena era digna de una telenovela. Camila efectivamente estaba allí, con una de mis batas de seda, una con mis iniciales bordadas, y todavía con el cabello húmedo como si recién saliera de mi piscina. Estaba discutiendo con uno de los policías, con una expresión de indignación que me pareció ridícula. Julián estaba a su lado, pálido y con una expresión de sorpresa y desesperación que no pude evitar disfrutar. Al verme, su rostro se descompuso aún más. La sorpresa se transformó en pánico. El agente se acercó a mí. ¿Usted es la señora Renata Guzmán? Asentí. La persona al interior de la propiedad alega ser la esposa del propietario y que usted no está autorizada a ingresar. Fue el momento de mi entrada triunfal. Levanto el folder, abriéndolo para mostrar el título de propiedad.
No, querida, le dije a Camila con una voz gélida, cortando su alegato a la mitad. Mis ojos estaban fijos en los suyos, que pasaron de la altanería a la confusión. Tú no eres la esposa. Yo soy la propietaria. Y tú eres la intrusa. Propiedad privada. Julián intentó intervenir, su voz titubeante. Renata, mi amor, esto es un malentendido. Lo puedo explicar. Intentó acercarse, pero la presencia de los agentes y la fría determinación en mis ojos lo detuvieron. ¿Explicar qué, Julián? Le respondí, sin una pizca de emoción en mi voz. ¿Explicar por qué dijiste que ibas a Monterrey por trabajo mientras te divertías en M y Villa con esta persona? ¿Explicar por qué tu proyecto millonario incluía invitar a una señorita a mi casa, a usar mis cosas, a dormir en mi cama, a profanar cada rincón de lo que construimos juntos? Mi voz se elevó un poco, pero se mantuvo firme. El escándalo era público. Los vecinos ya no solo miraban, ahora susurraban. Los policías, con profesionalismo, registraban cada uno de mis argumentos, cada evidencia. Camila, al darse cuenta de que la situación era más que una simple discusión de pareja, se encogió. Su pose de influencer digna se desvaneció. Estaba atrapada. Y Julián, el consultor financiero pulcro y carismático que me había engañado, estaba desenmascarado, frente a todos, en su propia red de mentiras. El golpe no era solo a su relación, era a su reputación, a su ego. Y eso, para él, lo era todo. El juego había terminado. El aire se volvió eléctrico. Mis palabras, frías y precisas, resonaron en el jardín de mi propia villa, sellando el destino de Julián y Camila. Los oficiales se movieron con profesionalismo, mientras que la estupefacción en el rostro de Julián era casi cómica, de no ser por el dolor que aún sentía. Camila, por su parte, se desinfló como un globo, su intento de dignidad desvaneciéndose por completo. Los agentes, siguiendo el procedimiento, pidieron a Julián y a Camila que recogieran sus pertenencias personales y abandonaran la propiedad. Julián intentó una vez más apelar a mi piedad, a nuestra historia, a lo que éramos. Renata, por favor, esto no tiene que ser así. Hablemos, por favor, en privado. Su voz era un susurro desesperado, pero yo ya había cerrado esa puerta. Lo privado se acabó cuando decidiste exhibirte en mi propiedad con otra persona, le respondí, mi voz sin rastro de emoción. Fue un espectáculo. Ver a Julián, el consultor financiero impecable, el hombre que siempre se jactaba de su discreción y su control, recogiendo sus cosas apresuradamente con la mirada de los policías, de don Evaristo cuyos ojos reflejaban una mezcla de lástima y aprobación, y la mía, clavada en él. Camila, aún más humillada, intentó envolverse con una toalla sobre mi bata para cubrir su vergüenza, que la mía ya estaba por el suelo. La imagen de ambos, tan descompuestos, tan lejos de la idílica pareja que probablemente habían pretendido ser en mi casa, era la confirmación de que mi frío plan estaba funcionando a la perfección. Mientras eran escoltados hacia la salida, observé a una joven que parecía ser la hija de algún vecino, con su celular en mano. Estaba grabando. No le di importancia en el momento. Mi mente estaba enfocada en el presente, en la expulsión de esos dos intrusos de mi santuario. Verlos cruzar la puerta de mi propiedad, bajo la atenta mirada de los oficiales y los vecinos curiosos, fue mi catarsis particular. Victoria. Fue el momento en que me di cuenta de que mi dolor se había transformado en un poder que jamás imaginé. Julián y Camila subieron a la camioneta blanca de Julián, que seguía estacionada frente a la villa, y partieron en medio del silencio expectante. Cuando los vi desaparecer por la calle, respiré hondo. La villa, mi villa, se sentía limpia de nuevo. La presencia de la policía y de mi leal Mariana a mi lado era un bálsamo. Lo que no sabía entonces era que la humillación pública recién comenzaba. Unas horas más tarde, mientras Mariana y yo repasábamos los siguientes pasos legales y yo empezaba a sentir el cansancio emocional del día, mi celular no dejaba de vibrar. Mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. Era mi amiga Sofía la que había subido la historia de Instagram que encendió la chispa. Renata, tienes que ver esto. Eres viral. Mi incredulidad inicial se transformó en asombro cuando vi el vídeo que me compartió. Era la grabación de la joven vecina. El clip no duraba más de 1 minuto, pero capturaba la esencia del drama, mi llegada, mi confrontación con Camila, la palidez de Julián, la escolta policial. Lo que lo hizo viral fue el título que alguien le había puesto de forma brillante y concisa. Cuando reportas a tu ex infiel como robo,
En cuestión de horas, el TikTok explotó. Los comentarios se multiplicaban por miles. Apoyo, admiración, frases como reina, icono, así se hace. Hubo quienes contaron sus propias historias de traición, viendo en mi acción una forma de empoderamiento. La gente me aplaudía no solo por recuperar lo mío, sino por la forma en que lo hice, con inteligencia, frialdad y una estrategia impecable. De repente, Renata Guzmán no era solo la mercadóloga exitosa, ni la mujer traicionada. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo. Un símbolo de la fuerza, de la dignidad femenina ante la adversidad. Ya no me sentía la víctima. Me sentía la protagonista. Aquel día no solo recuperé mi villa, sino que también recuperé mi voz y mi poder. Y la humillación de Julián y Camila, transmitida a millones, se convirtió en mi inesperada y dulce venganza ante el mundo. Después de la tormenta, después del drama y del vídeo viral, llegó la calma. Una calma extraña, teñida de una profunda reflexión. ¿Y ahora qué? Esa fue la pregunta que me acompañó en los días siguientes. La villa estaba vacía de intrusos, pero llena de un pasado que necesitaba ser purgado. Era mi espacio, sí, pero cada rincón me recordaba un sueño roto. Lo primero que hice fue ir a la villa. Sola. Pasé horas caminando por sus habitaciones, por el jardín, toqué cada mueble, cada pared. Era como si el aire aún conservara un eco de lo vivido. Decidí que para sanar necesitaba transformarla. No solo limpiarla, sino redecorarla. Borrar cada rastro de lo que había sido un sueño compartido para convertirla en un espacio que reflejara solo mi libertad y mi renacimiento. Cambié los colores, los muebles, los cuadros. Me deshice de todo,